Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 12 de junio. Ayer llegó a Yucatán un nuevo lote con 19.890 dosis de vacunas contra el coronavirus, que serán para iniciar el próximo lunes 14 de junio la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en los municipios de Valladolid, Tizimín, Canacín y Progreso. La aplicación de la vacuna para personas de 40 a 49 años en Mérida comenzó el miércoles. La vacunación se lleva a cabo en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y durará una semana, concluirá el martes 15. El orden de vacunación es el siguiente: hoy sábado 12 a los nacidos en los meses de julio y agosto, mañana domingo 13 a los de septiembre y octubre, lunes 14, noviembre y diciembre y martes 15 rezagados. Hay 8 módulos de vacunación en el Tecnológico de Mérida, Siglo XXI, Cuculcán, Canaco, Escuela de Artes ESAI, Unidad Deportiva Villa Palmira, 11º Batallón de Infantería y Base Aérea número 5. Ayer concluyó la vacunación de este sector de la población en 31 municipios del estado. En estos procesos estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 297 pacientes en hospitales públicos. 36.440 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 42.760. Hoy se detectaron 295 nuevos contagios de coronavirus, 190 en Mérida, 21 en Umam, 15 en Progreso, 14 en Canacín, 9 en Valladolid, 8 en Ticul, 6 en Junucmá, 3 en Maní, Tixcocop y Tizimín, 3 foráneos, 2 en Acanqué, Izamal y Oxcuscap, 1 en Cacalchem, Chapap, Concal, Jalachó, Copomá, Mama, Maxcanú, Mocochá, Muna, Samajil, Tamec, Teabo, Tecantó y Guayma. De los 42.760 casos positivos, 369 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 26.796 personas contagiadas de coronavirus que viven en 7.632 en la zona norte, 6.853 en la zona oriente, 2.513 en la zona centro, 3.711 en la zona sur, 6.087 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 9 fallecimientos. Son 6 mujeres y 3 hombres de un rango de edad de 39 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes y obesidad. 7 residían en Mérida, 1 en Benito Juárez, Quintana Roo, y 1 en Tulum, también Quintana Roo. En total, son 4.325 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.698 están estables, aisladas, monitoreadas por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 297 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Ese es todo el parte médico, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.